Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva edición del resumen de noticias internacionales del MK Noticiero. En un mundo que ha sido conmovido por el drama de la inmigración africana, estos han sido los principales temas de la semana. La campaña en Estados Unidos. Esta semana fue el turno del candidato republicano John McCain de aceptar la candidatura frente a la convención de su partido, el Republicano, y trató de no ser menos frente a la gran actuación de Obama la semana pasada. El eje del discurso fue la diferenciación con su rival, en todos los planos, principalmente en el de los impuestos y el gasto público, como el de las relaciones internacionales. Este será el eje destacado de la campaña republicana, ya que la guerra en Irak y Afganistán se suma al conflicto con Rusia, que ya se ha colado en la elección norteamericana. En este sentido, los republicanos tratarán de explotar las supuestas virtudes de su candidato y de su partido, basado en el carácter y la dureza de sus liderazgos para preservar la seguridad y buscar la paz en el mundo. Frente a este eje, la designación de Sarah Palin como candidata a vice es parte de una estrategia a dos puntas. Mientras en materia de política exterior se pone la tradicional dureza, la gobernadora mostrará el lado moderado de la candidatura, para captar votos en sectores medios que no terminan de inclinarse por los candidatos. No ha quedado exento de la campaña los golpes bajos, como la operación de prensa contra Palin, donde se denunciaba el embarazo de su hija adolescente. Pero quizás una de las mayores dificultades de la campaña republicana sea salir a conquistar el difícil voto latino, ese que los Clinton supieron conservar hasta el día de hoy inclusive. El propio McCain quedó en una encrucijada, ya que la convención republicana le impuso en su plataforma la política de expulsión de los inmigrantes ilegales y de refuerzo de las fronteras, una política muy repudiada por la comunidad latina. Tampoco Obama les ofrece algo en este sentido, pero espera en silencio que los inmigrantes latinos se vuelquen por él en repudio a la política republicana. En este punto hay dos estados claves por su mayoría latina, como son Colorado y Nuevo México. La tensión en el Cáucaso. La semana en el conflicto desatado por la intervención de Rusia frente a las declaraciones de independencia de Osetia del Sur y Azerbaiyán comenzó con una cumbre en la Unión Europea que se abstuvo de aplicar sanciones a Rusia. Esto se explica por la gran cantidad de intereses comunes entre países de la Unión como Francia y Alemania, que son socios de Rusia en el campo de la explotación del petróleo de toda la región. En este sentido, la declaración moderada fue saludada como una victoria por la dirigencia rusa, más allá de posponer las negociaciones con Rusia por cooperación energética para más adelante. La estrategia de Rusia es mantener a raya a los norteamericanos, que despliegan fuerzas en el Mar Negro, mientras les endilgan que actúan de esta manera para conseguir reactivar la candidatura de McCain. Por otro lado, apuestan a un desgaste de los hoy líderes de Georgia, aliados a Estados Unidos, como lo es el presidente Saakashvili, ya que entre los políticos de ese país hay quienes prefieren una alianza con Rusia, quien quiere volver a rehacer cierta esfera de influencia sobre la base de un capitalismo de Estado basado en el petróleo, pero con una alianza con capitales financieros internacionales que provengan de Europa principalmente. Estados Unidos respondió con más buques y con una gira por la región del vicepresidente Dick Cheney que agudiza la tensión por el control de la región y que está generando un movimiento político en todos los estados del mundo. Caso de Nicaragua, que declaró aceptar como estados independientes a Osetia y Azerbaiyán. El gobierno de Ortega de esta manera endurece sus relaciones con Estados Unidos. La crisis en Bolivia. Con una declaración de anulación de los dos referéndums que decretó Evo Morales, la Comisión Nacional Electoral agudizó la crisis política en Bolivia. El argumento de los juristas es que la convocatoria de elecciones, tanto para aprobar la Constitución por vía del referendo y designar a los prefectos revocados, debieron salir por vía parlamentaria y no por un decreto del Ejecutivo. Evo, desde Irán, donde se encontraba de visita protocolar, acusó a la CNE de subordinarse a la derecha separatista y manifestó que continuará con el referéndum. Los prefectos opositores rechazaron estas elecciones y llamaron a una resistencia civil, que Evo denunció como golpista. Mientras tanto, en las regiones opositoras se producen grandes enfrentamientos entre los partidarios de Morales y los de los prefectos, viviendo una situación de guerra civil. Desde el gobierno central, Evo Morales planteó que intervendrá con la fuerza en las regiones para sofocar las protestas. Esta disputa se centra además en la amenaza de los prefectos de evitar la exportación de gas a Argentina y Brasil, que obligó a Morales a militarizar las zonas de los gasoductos para que los compromisos internacionales se cumplan. El referéndum del 7 de diciembre puede ser la última instancia democrática en el vecino país que se encamina a una guerra civil. España y la inmigración. El drama de los inmigrantes africanos asediados por la pobreza del continente continúa acrecentándose y volvió a desatar la conmoción en España.
Una embarcación con 59 inmigrantes, 13 de ellos muertos, llegó en la madrugada al puerto de Arguiniquín, situado en las Canarias. Un vocero del gobierno indicó que la balsa fue localizada esta mañana por una patrulla de la Guardia Civil. Hay 13 muertos y 46 sobrevivientes, confirmó la fuente. Las llegadas de ilegales africanos se han convertido en habituales en el archipiélago español, situado en el Océano Atlántico, frente a las costas de Marruecos. Estos peligrosos viajes por mar en precarias condiciones se transforman a menudo en drama. La nueva ola de llegadas a las costas españolas se desató después de que los países del norte y del sur de Europa se dividieran respecto a la política contra la inmigración, en especial sobre la iniciativa que prevé sanciones a quienes den empleo a personas en situación ilegal. El gran problema español es el fuerte aumento del desempleo, por lo cual se ha decidido a disminuir la mayor cantidad posible de empleos de inmigrantes, no solo africanos, sino también de los países latinoamericanos, donde una gran cantidad de descendientes de españoles que huyeron de la miseria y la persecución política que se desató después de la guerra civil desean volver al país de sus padres. Bien, esto ha sido todo por hoy. Los invitamos a seguir informándose a través de www.muncun.info.